Saludos amigos televidentes, de nuevo con ustedes en Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero estaremos aquí compartiendo hoy un programa interesante con una persona sumamente interesante. Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Andrés, igual que todas las semanas, darle la bienvenida a nuestros seguidores y la gracias por mantenerse en sintonía con nosotros a través de este canal Carivisión y de las redes sociales a través de YouTube. Recordarles, como lo hacemos todas las semanas, suscribirse al canal y darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones. Y muy motivado con el programa y el invitado que vamos a tener en el día de hoy, que vamos a tratar, como siempre, tratamos temas de actualidad. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un problema que todos los dominicanos están primero atentos y latentes. Y nos referimos a un problema los problemas con Haití. Haití, su frontera, sus gobiernos, sus bandas, su población en sentido general. Hay amenazas y riesgos en la relación de ambos países. Y tenemos ahora un tema especial con el tema del canal que se inventaron los haitianos. Pero vamos a conversar hoy con el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, político, con buen nivel, solvencia moral, pero además también conocedor del caso haitiano. Saludos, Pelegrín, ¿cómo estás? Muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público que sigue Actualidad Preventiva. Así es, así es. Pelegrín, hay un tema que la fuerza... Hay mucho que prevenir. Sí. Hay un tema que la Fuerza Nacional Progresista como partido sacó como bandera hace mucho, y era que se construyera un muro en la división de las dos naciones, en la isla, y que eso garantizaría el tema del tráfico, la migración, los contrabandos, evitaría este tema de cosas. Pero los gobiernos no ostentaron, no dieron un positivo a eso. Sin embargo, el presidente Luis Abinader decidió hacer la frontera. Como la hicieran, la gente puede tener sus diferencias, si no es así, es como tal forma, pero hay una frontera que todavía no se ha terminado porque la frontera es muy larga, son 300 y tantos kilómetros cuadrados los lineales que hay. Yo quiero saber de la Fuerza Nacional Progresista, que buscó siempre personas para que apoyaran ese proyecto, ¿cómo se siente, si están satisfechos con lo que se ha hecho? Y si lo que se ha hecho real efectivamente tiene el sentido para controlar lo que nosotros decimos que se iba a controlar. Mira, vamos a hacer un poco de historia. El tema del muro viene caminando hace muchos años. Ya en el gobierno de Joaquín Balaguer, a Jacinto Peinado, en un viaje que da a Israel, le hacen la propuesta de que ellos están dispuestos a apoyar a República Dominicana en lo referente a la construcción de una frontera de alta seguridad, vigilada por estructuras tecnológicas modernas que garanticen la seguridad, mejoren, eleven la seguridad del país. En ese momento coincidía con la crisis de Haití. El gobierno del presidente Balaguer no accedió a esa propuesta, que se la hicieron a su vicepresidente. Después, siendo Leonel Fernández presidente, yo te diría concretamente en el segundo periodo, que en el primero... 2004 en adelante. Sí, en el primero no se le hizo esa propuesta, pero en el 2004, 2005 concretamente, y yo fui parte de la misión que fue a Israel, invitado por el Estado de Israel, fue la Comisión de Frontera, el jefe del Ejército, el subdirector de aduana, yo como diputado, miembros de la Comisión del Consejo Nacional de Fronteras, Comisión Nacional de Fronteras, y también se visitaron varios países más, analizando el tema de la seguridad fronteriza. Ya Hipólito previamente le habían hecho la propuesta, pero Hipólito no accedió. Se lo habían hecho porque no debemos olvidar que en el 2001 se produjo un hecho que cambió en muchos sentidos el curso de
la historia, los ataques del 9/11. Correcto. Y entonces el control fronterizo para todos los países pasaba a tener mayor relieve, claro, y más en esta tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Aquí vino Ehud Barak al país, dio una charla, fuimos a la frontera, dio una charla ante las dos cámaras y se habló del tema no solo de la seguridad fronteriza, sino del desarrollo fronterizo. Eso se le reiteró a Leonel y el presidente Fernández en ese momento no lo asumió. El argumento para no asumirlo me lo dio Miguel Coco, que había enviado al ingeniero Lora como su representante a ese viaje a Israel. Sí. Y era algo muy discutible, porque él decía que la prioridad del país en política exterior era acceder al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que por tanto, si nos embarcábamos en la construcción de un muro en la frontera con Haití, eso iba a traer algún tipo de resistencia de países árabes, etcétera, etcétera. Yo creo que no, porque la propuesta israelí era muy abierta, era un acuerdo de Estado a Estado, un acuerdo con empresas, un acuerdo en alianza con los norteamericanos. Sí, la idea era, vamos a mejorar la seguridad porque esa frontera dominico-haitiana es una frontera dentro de otra frontera, la frontera geopolítica insular, marítima de Estados Unidos, que era la potencia que había sido blanco del ataque terrorista más grande que se ha cometido dentro de una guerra asimétrica, una nueva forma de guerra, vista por los musulmanes yihadistas como la avanzada de la yihad global. Entonces, no se quiso. Trajimos la propuesta también de Venezuela, de las Fuerzas Armadas venezolanas, que estaban en disposición de apoyar a la República Dominicana, no a la construcción de la frontera, sino a la creación de vías de comunicación en el eje norte-sur. Porque la frontera nuestra es una frontera fragmentada. Tú más fácilmente circulas este-oeste, oeste-este, que en el eje norte-sur. Usted puede pasar perfectamente 3 horas, 4 horas de Restauración a Pedro Santa Ana. Y no se supone que un tramo de 60, 70 kilómetros tú tengas que hacerlo así. Claro. Entonces, pero no se le prestó atención, no se le estaba prestando atención. Y eso tiene que ver mucho con un enfoque que estaba dominando en la época. Acuérdate que Hipólito Mejía y Jean Bertrand Aristide fueron llevados ante el presidente Bush de la mano del asesor de ambos, Luis Álvarez Renta, para hacer una combinación del DR Casta con la ley Hoth y luego la ley Hell. Eso fue parte de un trato que en el fondo fue un amarre a la República Dominicana. Te consentimos ingresar al DR Casta, pero tú tienes que asumir un compromiso con la ley Hoth, luego la ley Hell, y de ahí surgió incluso el concepto del tercer espacio insular, del Plan Quisqueya binacional, una especie de área virtualmente segregada del territorio de ambos estados, no jurídicamente, pero en la práctica sí, donde iba a predominar la inversión internacional, de la inversión dominicana, la inversión haitiana, la inversión internacional, y con reglas especiales de autorregulación y de regulación internacional, supuestamente. Eso era el ambiente
que predominaba en la época, cuando retorna Clinton al poder con Obama, Hillary, secretaria de Estado, empieza a articularse una idea que ya estaba esbozada en el acuerdo del DR-CASTA y el amarre del DR-CASTA con la ley Hoppe-Hill. ¿Cuándo empieza a requebrajarse el esquema? Bueno, Clinton inmediatamente llegó, empezó a manejar la idea de la integración insular. 2008, 2009 fueron intensos en el proceso de juntar los empresarios de aquí, los empresarios de allá. El doctor Castillo advirtió muchas veces públicamente, en privado, que la relación con Haití era delicada porque Haití era un narcoestado, un narcoalmacén, una zona de lavado, de alto lavado. Aquí había problemas, pero allá el problema era todavía más complejo. Falta de control. Refugio de las mafias del mundo. Claro. Pero había un ambiente que lo empujaba el propio Estados Unidos de que vamos a juntar para el comercio y la inversión a los empresarios de aquí con los empresarios de allá. Y eso estuvo caminando propiamente hasta, se puede decir que hasta julio del 2021, cuando matan a Juvenal Moïse. Claro, ese esquema de los empresarios como la fuerza dominante en la isla, en alianza, en áreas estratégicas, era algo que a Estados Unidos le convenía porque en el fondo el argumento que se decía era que teníamos que estar unidos para que cuando hubiera una apertura con Cuba, República Dominicana, estuviera preparado y las inversiones no se fueran hacia Cuba. El argumento era que nosotros éramos la fuerza dominante en la isla y en alianza con los ricos haitianos íbamos a tener el control del mercado de los 22, 23 millones de habitantes, que eso iba a ser algo formidable para las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo advertí, desde que se estuvo discutiendo el acuerdo de DR-CASTA, ley Hoppe-Hill, yo advertí que hacer trato con un Estado fallido, concebir planes con un Estado fallido, era muy difícil. Era muy difícil porque, por principio, cuando hay un Estado fallido, ¿con quién tú hablas? Falla. ¿Con quién habla? Y efectivamente, vino el terremoto y luego del terremoto se dio algo que impactó mucho. Se llamó a un proceso electoral cuando terminó Preval y el presidente Clinton y Edmund Mullet intervienen en el proceso electoral y cambian los resultados. Cambian los resultados electorales y ellos querían un candidato dúctil, un candidato dócil, una especie de figura representativa que entretuviera a las masas haitianas en lo que ellos ejercían realmente el poder. Y por eso imponen a Michel Martelly. Y eso empieza a generar una crisis política en Haití. El gobierno dominicano, del presidente Fernández y luego del presidente Danilo Medina, se suman al esquema que está imponiendo Clinton. Porque después del terremoto, Clinton pasó a tener poderes extraordinarios. ¿Y quién le iba a decir al presidente Clinton que el esquema de negocio y de ONG no iba a funcionar? Aquí nadie se lo iba a decir, nadie se lo dijo, exceptuando algunas voces disidentes, entre las que estábamos nosotros, advirtiendo que eso no iba a funcionar. Entonces, ahí viene el problema. ¿Por qué yo he hecho este recuento? Porque aquí lo que estamos decidiendo es si la solución a los problemas de Haití va a ser insular a expensas de República Dominicana o va a ser internacional con un compromiso de todos con el rescate y reconstrucción de Haití. Ese es el dilema. Sí. Eso nosotros lo veníamos planteando insistentemente
En las elecciones del 2020 tengo que reconocer que el presidente Abinader, conociendo ya más el problema, porque en el 16 él decía que no teníamos problemas de política exterior. Así es. Pero en el 20, y creo que muy influido por su papá, que hasta escribió un libro donde los capítulos finales se lo dedica a ese tema, y dice claramente, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana es Haití. Haití es Estado fallido. Sí. Entonces, él hace el planteamiento y en la misma línea que nosotros, de la internacionalización de la solución. Porque si no se internacionaliza la solución a los problemas de Haití en Haití, por fuerza de los hechos, por la gravedad política, los problemas de Haití van a gravitar sobre la República Dominicana, claro, claro. Y entonces ni va a haber solución para Haití y va a haber desestabilización, y los problemas que tiene Haití los vamos a trasladar para acá. El presidente asumió ese discurso ya en la campaña, incluso está consignado en el programa de gobierno del PRM. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros fue una sorpresa, lo confieso, que él hiciera el planteamiento del muro. Nosotros, además de haber hecho esas diligencias... Nunca tuvo en lo que se había hablado. Además de haber hecho esas diligencias previas en diferentes partes del mundo, yo vi el muro de Nogales, en el Paso de Nogales, y eso funciona. El que diga que no, eso funciona. Además de eso, Vinicio, cuando entra al Congreso, propone una resolución, eso genera un gran debate. El gobierno de Danilo Medina se opuso radicalmente, eso no se podía hablar de muro, que eso era un tremendismo de la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, después que se planteó eso, nosotros hicimos una campaña para una iniciativa legislativa, popular legislativa. Y llegamos a recolectar cerca de 60,000 firmas en poco tiempo y sin recursos. Y yo vi personalmente, porque fui a muchos de esos esfuerzos de recolección de firmas, yo vi cómo la gente sencilla del pueblo entendía el problema y apoyaba. Apoyaba, incluso las mujeres embarazadas apoyaban el problema, cuando eso derivaba hacia el tema del paritorio en República Dominicana. Entonces, parece que el presidente midió en las encuestas, y lo mismo hizo el presidente Fernández, y daba una tasa altísima de aprobación, de que el pueblo apoyaba la medida. Y para sorpresa de nosotros, el presidente lo planteó en la primera etapa del gobierno, entre otras cosas, por una razón. La política internacional había cambiado bastante, porque Estados Unidos empezó a hablar de muro. Claro, con México. Trump, el muro. Trump se cedió porque le dijo a los mexicanos, y lo van a pagar ellos. Sí, exacto. Eso no, tú construyes tu muro. No le digas que lo van a pagar. Tú lo cobras después. Tú tienes manera de cobrarlo y que el gasto sea compartido, pero no lo digas. Pero eso creó el ambiente que facilitó que el presidente planteara el muro. Claro, ojo, el que empezó a construir muros en la isla, no nos olvidemos, fue el gobierno del presidente, no sé si fue en la transición de Martelly a Moïse, pero ellos construyeron ellos comenzaron a hacer. ¿Por qué? Porque para Haití tener control en la frontera es muy importante, por el tema de las aduanas, porque ellos alegan que el Estado haitiano no recibe entre 600 y 700 millones de dólares todos los años por el contrabando que se da por la frontera. Bueno, ahora, viene el muro. El muro, nosotros lo dijimos desde el principio, es una obra de infraestructura técnica, física, que si se hace bien con los recursos tecnológicos, puede funcionar. No es que es la panacea. No, pero es una medida. Un componente medular de un cambio de política que el país necesita. Si decimos que no hay solución dominicana al problema haitiano,
para que ese mensaje empiece a ser oído internacionalmente y a que empiece a replantearse el esquema que ha prevalecido hasta ahora, donde nosotros somos el estado pivote, el estado tapón, la zona de amortiguamiento de la crisis haitiana. Para replantear eso, este paso demuestra, manda una señal poderosa. Sobre todo, nosotros queríamos que se hiciera un referéndum y que el pueblo fuera el que dijera, queremos muro, porque la señal que se manda al mundo no es que un gobierno está construyendo un país, es un pueblo que está pidiendo un muro, y eso manda una señal de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Entonces, ese fue, ¿qué te digo? Te di muchas informaciones en primicia de cosas que mucha gente no conoce, pero para entender el proceso, claro, si hacemos el muro y no tenemos una política de desarrollo fronterizo, es otra cosa, o de repoblamiento de la frontera, tampoco habremos logrado nada. Bueno, y eso lo hablamos en el próximo segmento. El próximo segmento. Bueno, ya brevemente para entrar en los temas, pero vamos a hacer una pausa y seguimos con el licenciado Pelegrín Castillo. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.